Digamos, la idea de estos encuentros viene de la coordinadora madrileña de toda la vida, que ahora es Macoman. Y esto, bueno, parece una gilipollez, pero son 30 años y además 30 años ininterrumpidos. O sea, que ha habido gremios y sectores que a veces han estado más arriba, más abajo. Aquí ha habido una labor que puede gustar más, puede gustar menos, pero que ha sido constante durante estos 30 años. Y bueno, hubo una iniciativa que fue intentar los encuentros que anualmente hace Macoman, desmembrarlos y que en cada territorio, cada una de las salas, hiciese eco de lo que le interesaba y más o menos como por dónde podía ir. Y desde Pradillo, el equipo Pradillo, pensamos que lo que podíamos era hacer una especie de homenaje, entre comillas, a quienes habían hecho posible que Pradillo estuviese donde hoy está, y un poco también para reflexionar a dónde puede ir. En principio se ha invitado, digamos, a las... El criterio fue muy sencillo, y lo voy a decir porque hay mucha gente que ha pasado por Pradillo, y hay mucha gente que ha metido mano, digamos, en Pradillo artísticamente. Pero la realidad es que el garabato es lo que importa, lo ha hecho este señor, Getsemaní de San Marcos, que estaba invitada, después Mar, y luego servidora. Y es como, en el fondo, la reflexión es quien realmente ha tenido la responsabilidad última administrativa de lo que significa la institución. Disculpamos a Getsemaní de San Marcos, le nombraron asesora del ministro de Cultura hace un par de días y ya es incompatible el cargo con este tipo de situaciones. Hubiera estado aquí encantada de la vida y de hecho se lo había preparado, pero se nos ha vuelto a ser importante. Entonces, bueno, un poco, digamos, el primer foco sería fundamentalmente a Juan, y sería la primera pregunta que yo le lanzo es ¿por qué? ¿Por qué hicisteis esto? Bueno, para mí lo más importante, la compañía La Tartana, que es de donde surge toda esta idea, fue un momento bueno en los años 80. Europa viajábamos, teníamos muchas relaciones con Europa y vimos que había otra forma de estar en los espacios, de tener una relación directa con esos espacios, no como aquí. Realmente no sé si aquí había alguna excepción, algo empezaba ya a ser el centro de nuevas tendencias, pero excepto ese, los demás sitios realmente no nos interesaban. Nos interesaba un espacio realmente cercano al público, nos interesaba un espacio que reuniera las condiciones que nosotros soñábamos, de que se nos vieran los pies, que pudiéramos colgar en cualquier sitio cualquier cosa que tuviéramos, que el público pudiera estar en cualquier sitio que el director ideara para eso. Es decir, que el director tuviera esa libertad para ese espacio poder luego representar lo que había estado soñando durante sus ensayos, etcétera, etcétera. Para nosotros era como algo, un sueño, ¿no? Y cómo nos tratábamos. A mí me pareció, eso era muy importante. Es decir, no solamente llegábamos a Ámsterdam, de repente al festival, bueno, yo los nombres no os fiéis de mí, en Ámsterdam, un festival contemporáneo importantísimo. Bueno, nos trataban con cariño, el técnico estaba que se desvivía por nosotros. No, quería que todo saliera no bien, sino perfecto, por favor. Y bueno, aquello de repente dices, joder, esto es lo que queremos realmente, ¿no? Ya está bien de que nos maltraten, ¿no? Y de ahí surge un poco en La Tartana esa necesidad de poder, lo que nosotros nos había pasado en Europa, poderlo aplicar aquí. Y de ahí costó mucho encontrar un espacio que tuviera mucha altura, nos parecía importantísimo, que tuviera posibilidades, que fuera muy cercano. Daros cuenta que aquí el micro nos ha puesto, porque no hace falta y estamos perfectamente todo en cualquier esquina. Y luego tenía algo, La Tartana siempre, desde muy principios, empezamos con un festival de calle cuando Tierno Galván, es decir, estoy hablando del 78, 79, 90, perdón,
78, 79, 80, me saltaba una década. Ya hicimos un festival de calle en el que había bastantes compañías internacionales aquí. Y toda esa actividad, y organizamos un festival en Almería con compañías, en ese caso más de títeres, pero también Cascábil y tal, trayendo compañías. Organizábamos con Arena Teatro en Murcia un festival. Es decir, que había una actividad clarísima por parte nuestra, siempre la ha habido, de poder, lo que queríamos nosotros hacer, poder hacerlo con nosotros y con la gente que de alguna manera tenía ciertos criterios para nosotros, yo no sé si artísticos o de forma de ver el teatro. Yo lo llamaría un poco, para generalizar un poco, de cómo ver el teatro. Y entonces dijimos, yo creo que es el momento. Es verdad que estábamos un poco hartos, insisto, de viajar, hacer bolos pues, en la calle haciendo Ciudad Real, un espectáculo contemporáneo, un espectáculo ahí que las tablas, el sol por las mañanas se nos estaban doblando, cosas de estas que decías, es que no puede ser. Es decir, nuestro propio material se estaba estropeando por las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, bien, llevábamos ya como funcionando la compañía, fue un momento fuerte de la compañía, no voy a decir que no, y entonces fue decir, bueno, tuvimos un último, así como toque que nos dio, que estuvimos en Milán, a caché, actuando en un teatro durante una semana o dos, no me acuerdo muy bien, y bueno, pues nos creímos que con ese dinero ya podíamos comprar cualquier cosa. Luego vimos que no era tanto, que no duró para mucho, pero sí que fue algo de repente que nos lanzó a decir, bueno, hay que hacer algo. En Madrid no se puede, insisto, estaba empezando el Centro de Nuevas Tendencias, ya llevaba un poquillo, pero el Centro de Nuevas Tendencias era también como muy, era oficial, era el que le cogían bien, pero nosotros queríamos otra cosa, y eso que en el Centro de Nuevas Tendencias estaba gente que había salido de nosotros, para Santa Cecilia, bueno, etcétera, etcétera, es decir, que no es que... Pero aún así nos parecía que era el momento de y más variedad, no solamente danza, sino, bueno, la tartana empieza como teatro de títeres, aunque va haciendo, y luego en la Bicifalia, el Marquelier Juan Muñoz, pues él se lanza más por la del teatro y yo sí por la del mundo de los títeres. Y entonces, pues eso mismo pues, no era factible en esos centros, ¿no? Bueno, y a partir de ahí empezamos como locos a buscar. Vimos muchas cosas que luego he visto que han sido teatros, algunas de ellas, que desechamos porque veíamos locales y tal. Sí, nos tiramos mucho tiempo. Esto realmente era de Seur, entraban las motos por ese lado y salían y cogían el paquete, que aquí cogíamos paquetes y salían. Pero sí veíamos que se daban condiciones, salida de emergencia, salida de tal. Bueno, se daba todo eso y no sé si con esto he contestado un poco. Y ahora para Mar, ¿cómo conoces Pradillo? Bueno, como público, sí. Lo primero fue como público. Creo que la primera vez que vine a Pradillo fue a pedir de boca donde Chevy hacía rabo de toro. Me acuerdo de eso. Entonces, bueno, primero fue como público, que es la época de Juan, ¿no? Cuando estaba Laura Gumi, yo creo, llevando toda la parte de danza. Y luego ya me vine más veces de público y demás, pero ya en la época de Getxe, Fernando y Carlos, yo había estado con un pequeño solo en el Curro de Té. Y yo creo que fue un poco por Elena Córdoba, que me acompañaba en el solo, que también formaba parte, digamos, no directamente del equipo directivo de Pradillo en ese momento, pero sí como que formaba parte un poco de la comunidad, ¿no? De lo que luego se llamó la comunidad Pradillo. Y bueno, yo estaba muy cercana a Elena por el tipo de trabajo que ella hacía, yo era coreógrafa, bailarina, y empecé a venir a Pradillo. Y realmente, bueno, durante todos esos años, que fueron del 2012 hasta que luego se fue Getxe, 2012 a 2015, ¿no? 17. O sea, 16 entramos nosotros, pues en la época de Getxe fue eso, 12-15, y realmente yo me formé como artista,
me formé, yo diría que gran parte me formé aquí, ¿no? Se me formó la cabeza en esos modos. Y bueno, eso era la siguiente pregunta. Has contado más o menos el origen y siempre ha habido como una pata muy importante de la programación en Pradillo, excepto desde, bueno, mientras estuviste tú, hubo una pata muy importante de la programación que fue el teatro para todos los públicos, no solo de títeres, sino las sesiones de fin de semana, que hay que decir que el barrio sigue demandando, o sea, siguen tocando a la puerta de decir, ¿y cuándo echáis otra vez algo para críos y demás? Lo que pasa es que, bueno, actualmente no llegamos. Y otra, el teatro de investigación, el teatro más arriesgado, pero desde el principio, Pradillo es un sitio muy importante para la danza. Entonces, a mí me gustaría preguntar un poco de dónde viene esto. Sé, porque en algún momento me tocó investigarlo por otros derroteros, que incluso el Festival Madrid en Danza surge de unas pequeñas primeras colaboraciones justo entre Centro de Nuevas Tendencias, Laura, pero en la comunidad y Pradillo aquí. Entonces, bueno, ¿por qué la danza? ¿Cómo llega la danza? Hombre, yo creo que ahí tiene mucho que ver Marquerie, Carlos. Es decir, que hay un momento, justo empezamos en el 90, el espacio, me acuerdo fue. Y entonces ya estábamos casi organizando o planificando qué iba a pasar en el 92. Acordaros que eran las Madrid Capital Cultural, Sevilla y Barcelona, que es la única que, aunque hubo algunas propuestas, no llegamos a moverlo. Y entonces, bueno, realmente Carlos, con muy buena vista, vio que había alrededor de Pradillo, pues estaba en Córdoba, tengo aquí porque además fue justo en el 91, pues estaba 10 y 10, compañías que sonarán casi todas, Mónica Valenciano, Carmen Werner, Antonia Andreu, Bocanada, que era Rigot y era Blanca Calvo. Y entonces él mismo, me acuerdo que se hizo un proyecto que ahora realmente fue algo que luego han sido un poco todas estas ferias de teatro y danza que se están haciendo ahora, pues todas las comunidades, y realmente se hizo una muestra, y se invitaron a una serie de extranjeros, y aquello la verdad es que tuvo una repercusión fuertísima. Yo creo que habría que llamar a Carlos de alguna forma para que me asegurara, pero más o menos yo creo que fue ese momento el más fuerte, ¿no? Que de alguna manera se vio, es verdad que estaban llamando a nuestra puerta, pero fue un momento en el que se hizo ese evento, o sea, se llamaba Trayectorias de la Danza, es Madrid Capital Europea, y entonces se contactó, es verdad que ha ayudado por estas compañías, algunas de esas compañías, entre Carlos y tal, invitamos, y la verdad que estuvieron aquí por lo menos 5, 6 o 7 programadores internacionales, que fue muy interesante. Bueno, se consiguió ese dinero para poder hacerlo y tal, y yo creo que a partir de ahí, yo ya una vez que Carlos deja esto, es verdad que aquí invito un poco, digamos, Carlos era un poco el que programaba, la estrategia la creábamos entre los dos, pero él era al final, bueno, pues podíamos hablar con y luego a partir de, creo que es más o menos en el 92, terminada la Expo, es cuando de alguna manera él lo deja esto, y entonces yo busco a Amaral, que está conmigo durante varios años, ahora mismo los años. He querido buscar eso, pero toda esa información ahora mismo está en el nuevo centro que tengo en el de Alcorcón, y solamente tengo estas dos cosas buscando en mi biblioteca y tal. Y luego en la parte de la danza, yo ya había tenido mucha relación con Laura, más que nada por Madrid en Danza, porque Madrid en Danza era un momento. El problema de Pradillo es que no había un duro, pero sí que yo creo que tenía muy claro que aquí se tenían que estrenar las cosas interesantes de que se estaban haciendo en el país, no estamos hablando en el país, ¿no? Y entonces en ese sentido
muy pronto, pues ya el Ministerio nos empezó a apoyar. Conseguimos que en la comunidad, que estaba empezando cosas, pero sí que ya estaba Laura Cumming, estaba con Madrid en Danza, no sé si empezó por ese momento, de hecho no, ahí tengo una fecha, y entonces realmente empezamos a correr. Yo quería que pudiéramos estar en todos los festivales, que era la forma que hoy por hoy se podía conseguir un dinero para poder, que las compañías poder hacer producciones, o mejor dicho, que pudieran representar aquí con un caché o con un dinero. Entonces, toda esa... ahí, por ejemplo, pues uno de los festivales era Madrid en Danza, el Festival de Otoño también empezamos, porque yo ya veo aquí que en este tiempo, que luego no vino porque se puso enfermo, estaba el otro, Borg, que se murió al poco tiempo, Gerard Borner, estuvo programado, que no vino y no tuvimos su presencia al final porque estaba muy enfermo. Entonces ya esas eran las relaciones que conseguíamos con Laura, ¿no? Y conseguíamos que se fueran haciendo una serie de actividades en la danza. Y yo creo que la danza supo además venir aquí, traer propuestas, traer muchas cosas, y Carlos estuvo abierta a todas esas propuestas, y yo creo que fue ese momento en el que se les abrió las manos y el espacio, claramente, ¿no? No sé si... Sí. ¿Tú has bailado en Pradillo? Sí. Y lo mismo. ¿Cuándo? Ha bailado bastante. Ha bailado bastante, dice el público. El público habló. Bailé, creo que la primera vez fue con un dúo que tenía con Anuska, con la compañía que yo tenía, y fue dentro de una programación que llevaba Laura. Y luego la siguiente vez que bailé fue cuando se inauguró la temporada de Getsemaní, en el 2012, que hicieron, no me acuerdo cómo se llamaba, eran como 3 días, los primeros 3 días en los que se inauguraba esa etapa, ¿no? Y bueno, pues había programación, había encuentros, hubo un 24 horas de baile ininterrumpido, y ahí bailé un solito también, bueno, el mismo solo que decía, ¿no? de Disney. Entonces también es verdad que fue a partir de ahí, que lo había visto Getse, creo, y fue a partir de ahí que yo empecé a entrar en esa fase. Otra cuestión es, otra de las cuestiones importantes que siempre ha tenido Pradillo, que un poco lo ha mencionado antes Juan, es que no solo ha mirado puertas adentro, ha sido muy proactivo en lo que al gremio se refiere. Entonces, yo quisiera preguntar esto, ¿cómo se relaciona Pradillo con el resto de compañeras de viaje, el resto de salas? ¿De qué manera se sitúa? Hombre, nosotros, desde el primer momento, el problema, como siempre, de estas salas, y yo creo que sigue siendo, es el dinero. Eran salas que sabías que sabías cómo entrabas, pero nunca sabías cómo salías. Es decir, salías normalmente con bastantes déficits económicos si pagabas bien, ¿no? O pagabas a la gente. Entonces, nosotros buscamos otras fórmulas de poder atraer. Es decir, primero nos interesaban los estrenos, cómo provocar esos estrenos. Entonces, yo creo que en Pradillo, desde muy al principio, y yo me alegro mucho con vosotros ahora con estas eléctricas y tal, pero desde el principio teníamos un equipo muy fuerte de luz, de dimmers, de sonido, es decir, que en Pradillo no hubo un problema de equipo técnico, realmente el equipo técnico éramos. Había 2 técnicos en esta sala que realmente, y teníamos muy claro que era algo que aportábamos nosotros de alguna manera a esos estrenos. Era una forma de decir, bueno, vosotros estrenáis, pero nosotros también damos. No podemos dar dinero, pero sí tenéis un equipo técnico, tenéis unas condiciones de trabajo. Siempre hemos luchado por que sean muy cercanas y tal. Y luego había otra parte muy importante que era la parte de marketing o, ¿cómo se llama? De prensa y comunicación.
realmente el Pradillo era realmente fuerte. Y desde el primer momento apostamos, bueno, hasta por una revista que seguramente algunos tendréis, que he querido traerla, pero sigue en el centro, que son Fases, que era una revista que se hacía, me parece que semestral o anual, no me acuerdo, pero que era hablando sobre la programación, pero también mensual. No, porque llegamos a hacer 10, me parece, 8, algo así. Y luego nos preocupaba mucho esa imagen de que lo que se estaba haciendo, pues por un lado estaban estos que eran trimestrales, que algunos pues tenían hasta un poco, se podían usar como cartel, pero con programación. Yo esto los he visto luego en muchos sitios, y esto eran trimestrales, pero luego cada espectáculo tenía una tarjeta con una foto del espectáculo y se invitaba. Es decir, eso estaba cuidadísimo, nos dejábamos una pasta, vamos. Pero nos parecía que era ese cariño, eso que necesitaba la compañía normalmente para presentar su espectáculo. Y eso es algo que atrajo y les interesaba mucho en general a las compañías estrenar en Pradillo, porque se descuidaba realmente. Luego la selección ahí, pues normalmente era Carlos en un primer momento, luego ya era Geche, Laura Cumming, pero un poco la selección o el hacer eso. Entonces, ese cuidar, junto con el intento de que el público viniera, nos parecía, hicimos amigos del Teatro Pradillo, socios, es decir, hacíamos como mucha serie de formas para que de alguna manera estuviera. Y el final, que ya eso por ejemplo Marquerier ya no estaba, porque él no quería, y entonces lo hice yo, fue en los fines de semana, que era un rollo, yo lo entiendo, era un rollo porque de alguna manera no es un espacio para tener 2 salas, luego no había 2 salas en la misma sala, tú te echas para allá y se pone un espectáculo delante, el fin de semana los infantiles. Pero realmente fue muy interesante, porque es verdad que ese público se llevaba una información, se llevaba una serie de cosas, y realmente Pradillo empezó a tener un público también. Nunca nos han pegado en la puerta por entrar, hay que decirlo, ¿no? Algún festival de otoño. No, en los festivales de otoño sí, pero las tortas que a mí me hubiera... Nosotros cuando veníamos de Europa, esas cosas, pensábamos que la cola iba a hacer así por toda la manzana, pero bueno, nos dimos cuenta que lo primero que tuvimos que hacer es esas puertas que ahora son de cristal, que antes eran de chapa, ponerlas de cristal para que vieran que aquí no nos comíamos a nadie. Entonces, bueno, hubo toda una labor, siempre ha habido un trabajo, porque a mí me preocupaba muchísimo, porque era muy duro cuando la compañía, después de 4 días aquí, el lunes le ibas a dar su dinero y es que te ponía de todos los colores, y decías, bueno, la culpa no es mía si no vienen, pero sí que era mía. Era compromiso de todo el mundo para que esto funcionara, ¿no? Sí. Vale. Bueno, un poco al hilo de lo que decía Juan, y respondiendo también tu pregunta, yo creo que bueno, hablo también de la época de Geche, porque yo estaba en la época de Geche, y luego yo estuve un añito, o sea, tampoco... pero creo que se especializó mucho en lo que es albergar todo el espacio del artista. Entonces, se generaron una serie de programaciones que no eran solo de exhibición hacia un público, sino que eran un tipo de programaciones de encuentros de comunidad, charlas o pequeñas experiencias, ¿no?, que se vivían con colectivos de artistas diferentes, residencias artísticas y técnicas. Es decir, se empezó a dar una serie de actividades alrededor de lo que era la exhibición, que no era exhibición, y que creo que se cuidaba mucho, ¿no? Y que creo que Pradillo en ese momento se especializó precisamente en eso, ¿no? Para mí sí que sería, bueno, con respecto a lo que tú preguntabas, ¿no?, ¿qué albergaba al artista, básicamente, ¿no? O sea, albergaba toda la vida alrededor del artista, ¿no? Los cuidados hacia ellos. Diría yo que sí, es como lo más... ¿Y el gremio? ¿Las otras salas? ¿Las coordinadoras? Bueno, yo al principio, por parte de las administraciones, solamente el ayuntamiento, el ministerio tenía, pero yo creo que no era como salas. Los convenios que no había. Empezamos hay que hablar de Alfonso Pindado, que llevaba Triángulo en ese momento,
Javier Yagüe y yo con la Pradillo. La verdad es que conseguimos, me acuerdo además que lo firmó el Manzano en Madrid con la Izaguirre, ¿no? No, la Esperanza Aguirre era. La Esperanza era la cosa. Y entonces conseguimos este primer convenio y se consiguió luego con las 3 administraciones. Luego hubo un problema también con las otras salas. Tenían en general estas 3 más o menos creo que eran las que tenían todos los papeles, pero luego no sé si también donde estaba Getxe, el Canto de la Cabra también tenía, pero bueno, esos no tenían subvención, no tenían. En principio estas 3 salas sí que teníamos ayuda y conseguimos ayudas para todas las salas y que salían sobre todo en las diferentes administraciones en la partida, ¿no? De eso. Fue un momento, a mí de repente se empezaron a abrir salas, bastantes, Cambaleo, en Aranjuez, bueno, ahora mismo no me salen, pero había 6 o 7 salas. Ensayo 7. Y realmente, bueno, pues sí que es verdad que era un momento en el que lo de las salas alternativas, hasta con ese nombre, tenía un cierto, en la prensa, un cierto prestigio, nos sacaban, se salía siempre. Es verdad que si salía uno no salían 2, eso era muy difícil, pero bueno, iban sacando, iban promocionando y yo creo que eso fue un momento fuerte cara también a la gestora de Madrid. Yo creo que surgió en Madrid la primera, y la que empezó a funcionar realmente al principio fue Madrid, porque nos reuníamos todos los meses sí o sí, y fue la que empezó a funcionar, y a partir de allí la nacional se empezó a desarrollar con Baltasar, con gente que no tenía teatro, como eran los de Valencia, que venían siempre, que los nombres ya os digo que es un poco mi problema, y con varios espacios así, los catalanes, Madrid y tal, ¿no? Y fue difícil. Al principio lo de las salas había muchas envidias, no sé si eran envidias o, bueno, que todo el mundo quería para lo mismo, ¿no? Y realmente no todos tenían el mismo espacio, ni los mismos gastos, ni las mismas condiciones que estaban dando, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que sigue dándose, y como muy fuerte, ¿no? Es decir, que cada compañía tiene que buscarse sus ayudas. Una sala es otra cosa. Ya. Sí. Luego, hay algo especial en la manera de gestionar de Pradillo, a diferencia de otros espacios, en donde la compañía titular o la creadora o la directora ha estado más presente, y es que siempre ha habido como una suerte de distanciamiento desde el inicio. O sea, Pradillo surge y es el teatro que hace La Tartana, pero no es tampoco el proyecto de La Tartana. La Tartana ha tenido siempre su vida, que decir ya la época de Getxe o de Mar. O sea, siempre ha habido o incluso ahora nosotras como tipo Pradillo, una suerte de distancia que ha generado una profesionalización con más o menos recursos o más o menos acierto, y digamos que en Pradillo siempre ha habido el rol de un técnico, un programador, algo extraño en este tipo de salas, ¿no? Estuvo Maral, estuvo Mateo, estuvo, ¿cómo se llama este? Fernando en un momento, muy poquito. Sí, bueno, misma Getxe, esto, León, ¿no? Vicente, pero Vicente era como un ciclo concreto que él hacía. Y o sea, siempre ha habido como, entonces, bueno, ¿qué tiene de particular Pradillo para que nadie se haya nunca del todo apropiado de una de las sensaciones que hemos tenido cuando nosotros llegamos aquí? Esto era la casa de todo el mundo y de nadie, ¿no? Y teníamos que preguntar, bueno, Getxe, aquí hay un proyector más, tengo un proyector aquí, y este proyector, sí, este proyector lo dejó en algún momento Elena, o los cojines de Elena que están por ahí, porque, o sea, todo el mundo ha sido la casa de todo el mundo y nadie del todo se ha apropiado, y es una particularidad, no suele ser así. Entonces, eso lo ha explicado muy bien Juan con esos inicios en los que decía, ¿no? Queríamos
estábamos fuera, nos trataban bien, queríamos crear un espacio que fuera así. Y eso es verdad que se ha mantenido siempre, ¿no? Porque efectivamente las personas que dirigían, a excepción de la Tartana, pero bueno, realmente yo creo que la intención, o sea, ese es como principio, ¿cómo se dice? Principio base, ¿no? del teatro Pradillo, que realmente se crea un espacio no para, sino para, ¿no? Para una afuera, ¿no? Yo creo que sí, es que primero el espacio, perdonad que os diga, yo no he visto un espacio más bonito que este. No, lo digo en serio, tan cercano. Y además, puedo decirlo, la cuarta será muy bonito, pero a mí me sobran 80 personas, 100 personas. No, para el teatro que hacemos. Otra cosa es que en el Festival de Otoño, bueno, pero para el teatro que hacemos, este es el espacio ideal, donde todo se puede hacer, todo se puede venir arriba, abajo, eso se puede llevar allí, aquello se... Al principio nosotros teníamos posibilidades, eran gradas totalmente móviles, que podían estar allí. Es verdad que estas cosas, luego las complicaciones, pues quita días de presentación. Si tú tienes que quitar las gradas, ponerlas a los lados en 3 partes, pues obliga a... Bueno, pero aquí, por ejemplo, Fernando Reinfijo, de República, él utilizaba el espacio en ese sentido. Yo creo que se conseguía todo. Pero sobre todo, yo creo que siempre ha sido algo que añoramos. Y yo ahora que sigo haciendo muchos bolos fuera bueno, es decir, el 99,9% son fuera de aquí, de mi local, digamos. Es que te tratan tan mal, que es que no se puede tratar peor a una persona, a una compañía. No sé si hacéis bolos, pero es que no hay, ya no digo cariño. Para empezar, ya cuando el técnico nuestro está hablando con su técnico, están hablando de la comida, porque él, por narices, que vive allí, en Bilbao, en La Coruña, en Cádiz, vive allí, tiene que tener 2 horas para comer. Y nosotros, que vamos desde aquí, pues nos tenemos que amoldar a esas 2. Y ahí empezamos a decir, no. A mí eso me recuerda cuando íbamos a los países del este, que no querían mover un foco porque tenían al mes siguiente un concierto. De verdad, así lo hicieron en Polonia. Pero oiga, y al final discutiendo lo que tienes que decir. Eso aquí no ha pasado nunca, creo. No digo que haya un momento que haya podido haber problema en la vida. Se ha recaneado o se ha pensado, oye, bueno, claro, los técnicos tenían que descansar, vale, pues buscamos cómo hacerlo, qué tal. Siempre buscando y ese cariño. Yo muchas veces, el mismo bar, ¿por qué yo monto un bar aquí? Pues por eso que he dicho, mira, que a mí me parece importantísima todo lo que se pueda hablar, todo lo que se pueda hablar del espectáculo, de qué se hace. Yo siempre me acuerdo los primeros años de aquí, muy al principio, de irnos por la noche, estar esperando en bares, tomando algo, y irnos para ir a la prensa a ver qué había sacado Arnaud Teilen, cuando se había venido, o alguien que había venido. Por la mañana, como locos allí, en Sol, que es donde llegaba al principio. Todas esas cosas, esa pasión, de alguna manera se transmitía, yo creo que sobre todo a las compañías, y también muchas veces a los que estaban alrededor en ese proyecto. Yo creo que la pasión que se ha tenido, y yo creo que yo cuando perdí la pasión es cuando me fui. No dejo un negocio de estos, vamos a decirlo así, en plan negociete, porque sea tonto, porque no pueda. No, es porque hay un momento que si esto no tiene pasión, no tiene sentido. Y es lo que mueve, nos tiene que mover continuamente para que esto siga vivo, ¿no? Yo me parece que es lo que decía ella también. Bueno, ahora yo voy a hablar de mi libro. Yo quiero contar algo que es posible que Juan no se lo haya contado nunca. En algún sitio sí que lo he contado. En el año 96 yo decido que vengo a España a vivir y originalmente, como todo iberoamericano que se precie, quiero ir a Barcelona, ¿no? Que es el sitio al que todo el mundo tiene que ir. Yo voy ahí, iba a estudiar danza al instituto. Y oh sorpresa, cuando llego al instituto, como yo tenía más de 20 años, no podía entrar por libre, tenía que tener entrevista con el director. Y el que era el director del instituto, Gilbert Ruiz Lang, pues resulta que era un mexicano perfectamente mexicanísimo, que conocía a mis maestras y que de hecho ya sabía que yo venía a entrevistarme con él, porque le habían llamado por teléfono a mi maestra y demás. Me dijo, mira Alberto, tú ya bailas, esto es para chavalitos que van a bailar, tú ya bailas, tú
buscate la vida, ¿no? Y bueno, desistí de ser bailarín, o sea, de estudiar danza, me puse a buscar trabajo como bailarín y a mirar, bueno, si podía colocar trabajo, yo ya montaba cosas. Mi hermana venía a Madrid a hacer un doctorado y en el Inter, yo vine unas semanas antes, ya con casa en Barcelona, iba a empezar a bailar un poco como aprendiz con... Ay, Carlos, ¿cómo se llama? Álvaro de la Peña, ¿cómo se llama la compañía? Iliacán. Vine pues una semana de vacaciones a recibir a mi hermana, ¿no? Que venía aquí. Y yo me traje los dosieres de las obras que tenía. Y mi hermana estaba en Sol, había que buscar un alojamiento en Sol, y en uno de estos kioscos había una guía del ocio. Pues yo compré mi guía del ocio para ver si veía algo de tema. Y había un apartado específico que ponía salas alternativas. Y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ir a esas salas alternativas, mi trabajo era raro de cojones y era como evidente que iba a ser para algo como esto, ¿no? Me aprendí los teléfonos de memoria, no existían los móviles, de hecho aún me los sé. Y en estos días, pues de echar monedas, llamé a las salas alternativas. Y en esa semana hablé con Alfonso Pindado, hablé con Javier Yagüe, fui a ver a Montacargas, que ya existía, también a Elisa y a Juan, y Marina Wagner, sí, Teatro de Madrid, una cosa así, y en la calle Cabeza, ¿No era estudio? El polaco, ¿no? Teatro Estudio, no. Marina Wagner, y y ya no me acuerdo, alguien más, ensayo sí, y ensayo. Bueno, los di a todos, la verdad que esto que dice Juan, la sorpresa era que tú llegabas a un sitio y acostumbrado a formarte, mandar un dossier, bla, 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 la secretaria de México, ¿no? La secretaria de la secretaria, pues aquí los directores de la sala tomaban un café contigo. Y el último fue Javier, el penúltimo fue Pradillo, vine, conocí a Juan, lo que era la oficina, y al fondo, una mesa redonda, me acuerdo que no cabíamos, llegué, le mostré los materiales, lo vi, y ese día yo salí con una fecha de estreno en un Madrid en Danza, aquí. Llamó a Raúl Cárdenas y dijo, mira, queríamos a alguien de Iberoamérica, tengo aquí justo un mexicano, es un trabajo, yo lo había estrenado en una compañía nacional de danza de Costa Rica, ¿verdad? Y ese día yo decidí que me quedaba a vivir en Madrid. Eso fue lo de la monja, ¿no? Eso fue lo de la monja. Es que me atrajo mucho esa monja. Y la verdad que hasta hoy hay que decir que yo doy fe. Justo además Juan, no se acordará, pero contó, Juan es transparente, ¿no? Justo era el 96, Carlos llevaba un año y medio, 2 sin estar aquí, estabas tú como reubicando, me hablaste ya de Laura Cumming, porque ya estaba Raúl Cárdenas, ya estabas pensando en Laura para hacer algo de danza, y bueno, él hablaba siempre de danza, quería que fuera importante para la danza y demás, y bueno, doy fe, o sea, la actitud de Juan siempre fue esa. Y luego voy a contar otra batallita, estoy hablando siempre de Juan, y es muchísimas lunas después, con la crisis, ya con Claudia por allí en el gremio, aquella llamada famosa, no sé si recuerdas, cuando desde la comunidad, no diré nombres porque no estamos grabando, una funcionaria me dijo, Alberto, no salían las subvenciones. Me acuerdo de ese momento. Crisis. Hizo una reunión. Sí, y entonces una funcionaria le dije, bueno, ¿salen o no? Y me dijo, bueno, yo no sé, Alberto. Bueno, a mí me han dicho que te diga que yo no sé, pero yo sé. 40 minutos, una hora después, estábamos allí en la consejería todos, y fue la primera vez que Juan me dijo, esto ya era el año 11, y entonces yo ya me pilla, ya es cuesta arriba esto y demás. Se hizo la transición, Hetze estaba en el nombre para venir a volver a hacer la dirección artística, habías hablado con ella para que se quedara con el teatro, llevándolo tú, pero bueno, que se encargara artísticamente del teatro. Y un año después dio unas llaves, y Juan, todo esto que veis, las barras no estaban, ¿es cierto? Yo, la verdad que Pradillo es un caso claro de la forma de funcionar mía durante toda la vida. Ha sido con Tartana, como luego con Pradillo, como ahora mismo con el nuevo proyecto del Centro de Títere, ¿no? Y siempre es crear equipo. Es que es la forma de funcionar. Y en ese momento yo me acuerdo que sí que estuve con Hetze bastante tiempo hablando de... Pero es verdad que había cosas en Pradillo que no me gustaban.
No, a mí el dinero no me asusta, ni me asusta. Me asusta cuando ya todo el mundo lo valora las cosas por el dinero. Y cuando me valoran todo por el dinero, y yo hago esto si me pagas, tú no hago esto si hay dinero para eso, yo hago esto si no sé qué. Yo digo, aquí algo falla, porque no se han enterado de dónde estamos, ¿no? Es decir, si yo no hubiera estado yo en la casa, pues bueno, pero que no entienden el proyecto, y ahí es donde yo me pareció que era el momento de que no, digo, deberían cogerlo otras personas para darle otra dimensión.